Buenos días a todos. Gracias por su participación en este webinar. Mi nombre es Francisco Liébana, soy el director de Formater e-Learning y tengo el placer de hacer esta ponencia sobre gestión de la formación e-learning en las organizaciones de manera ágil y efectiva. Está fundamentalmente dirigido a áreas de recursos humanos, donde el e-learning o la modalidad e-learning, cuando impartimos formación para nuestros trabajadores, pues tiene algunos matices o algunas diferencias a tener presente con respecto a otro tipo de formaciones. Vamos a ver dónde podríamos optimizar tiempos, cómo controlar fácil los registros y, sobre todo, cumplir con la normativa en protección de datos. Vamos a analizar de entrada la problemática, ¿vale? El escenario que habitualmente nos encontramos en la mayoría de las empresas, cómo gestionan esa formación, cómo se realiza el proceso desde que se identifica la necesidad de la formación hasta que se imparte y se finaliza, que como todos conocemos, pues conlleva mucha documentación, muchas variables a tener presente y demás. Una vez que analicemos esa problemática sobre cómo gestionamos, veremos fórmulas para minimizar tiempos en la activación de la formación, ¿vale? Es en todo ese proceso desde que decidimos abordar una iniciativa de formación y learning hasta que los participantes están realizándola. Vamos a ver cómo automatizar los registros de acceso, de seguimiento, de superación. ¿Por qué? Pues porque la tecnología lo permite. Y veremos algunos aspectos de los requisitos legales en materia de protección de datos. Como algunos de o todos los participantes en este webinar conocerán, de aquí a un año, prácticamente un año menos un día, entra en vigor el Reglamento Europeo de Protección de Datos, que cambia algunas cosas en esta materia. Y finalmente, pues daremos lugar a darles la oportunidad que nos planteen algunas dudas, consultas, para contestarles. Bien, antes de comenzar, me gusta utilizar esta frase que ya hace más de 2000 años, un cordobés insigne como Séneca ya decía, en 3 tiempos se divide la vida, pasado, presente y futuro. De estos el pasado es certeza, es decir, conocemos qué es lo que hemos hecho y cómo lo hemos hecho hasta ahora. Nos dice, el presente es brevedad, es decir, cómo estamos haciendo las cosas en este momento, y el futuro incertidumbre, es decir, las cosas pueden cambiar, las variables que nos rodean se modifican a lo largo del tiempo y podemos desarrollar o realizar nuestras actividades de forma distinta, ¿vale? Así las cosas, vamos a ver el escenario, cómo estamos haciendo o qué es lo que se nos está dando con esta transformación digital en la que estamos inmersos la mayoría de las organizaciones, cómo están cambiando las maneras en materia de formación y demás. Pues hay una realidad, que es que la modalidad e-learning está adquiriendo un protagonismo cada vez mayor por muchos motivos. Por ejemplo, pues porque es muy fácil acceder a esa formación, a muchas temáticas, sin necesidad de desplazarse, sin necesidad de coordinar horarios de los participantes, sin barreras espaciotemporales, es decir, con todas las ventajas de la formación tradicionales en la formación e-learning, en la que ya llevamos muchos años inmersos. Bien, sin entrar en esos detalles, es muy fácil congregar a los participantes, cada vez más las tecnologías de la información nos facilitan reunir a nivel global a distintos participantes en diversas delegaciones sin fronteras, porque podemos impartir formación a un número mayor de participantes en una misma acción. Cuando impartimos formación presencial, el número de plazas está limitado al aforo del local. En el caso de e-learning, pues en una misma acción formativa pueden participar pues, hasta cientos de personas simultáneamente. De esta manera, con todas estos motivos que estamos comentando, pues claro, obtenemos una economía de escala sustancial,
que cada vez nos interesa más a las organizaciones. Además, cada vez hay una oferta mayor en diversidad de títulos, de productos e-learning disponibles. Cada vez son mejores, el diseño gráfico va evolucionando y es muchísimo más atractivo, más agradable. Vamos conociendo mejor cómo transmitir conocimiento a través de estas herramientas. Además, es una formación que es bonificable a través de Fundae. Fundae es la que hasta hace poco denominábamos Fundación Tripartita. Es decir, hay muchísimos motivos que están haciendo que cada vez más el e-learning sea una de las modalidades más atractivas para las organizaciones. Hasta el punto de que el dato, lo podemos consultar el de hoy, Fundae publica diariamente estadísticas sobre las acciones formativas que se están bonificando. Bien, pues solamente quedándonos con ese dato, ahora mismo, casi la mitad de los cursos que las empresas están bonificando son en modalidad e-learning. Esto lo que nos da es una visión de hasta qué punto se está integrando esta modalidad las empresas o se está adoptando de forma natural como una de las modalidades habituales para impartir esta formación. Pero es más, la mayoría de los expertos coinciden en prever que aproximadamente para 2020, este es un dato muy importante, prácticamente el 80% de los cursos a nivel mundial se impartirán en modalidad e-learning. Esto es muy interesante tenerlo presente, porque si ahora en las empresas estamos impartiendo mucha formación en esta modalidad, la previsión es que sea a más cada vez. Claro, el e-learning no es formación presencial, ¿vale? Es otra modalidad, es formación, pero dada de otra manera. ¿Soy realmente consciente de lo que implica gestionarlo? Bueno, estaría bien pararnos a pensar un momento. Es decir, ¿es lo mismo, exactamente lo mismo? ¿Tiene las mismas variables? ¿Tengo que tener presente los mismos condicionamientos? Reflexionemos un momentito. Fíjense, por las características que tiene la modalidad de e-learning, presenta pues, unos aspectos específicos que es muy importante tenerlos en cuenta para gestionarlo bien. Por un simple motivo, el mero hecho de que exista una plataforma LMS, una Learning Management System, entre los agentes intervinientes en esta formación, entre alumno, tutor, empresa, Fundación Tripartita o Fundae si participa, etcétera, etcétera, eso ya es una variable que cambia sustancialmente los aspectos a gestionar, ¿vale? Por ejemplo, para bonificar, si estamos hablando de formación bonificada, pues para bonificar la formación, los requisitos en modalidad e-learning son distintos, presentan algunas diferencias con respecto a la formación presencial. Para empezar, por ejemplo, que el alumno participe o esté conectado durante al menos el 75% de las horas previstas de duración del curso, por ejemplo, ¿vale? Eso como un detalle. Es decir, es importante ser consciente de que gestionar formación y learning no es exactamente igual que gestionar formación presencial. Vamos a pensar un momentito en el proceso habitual que seguimos. Vamos a ver el esquema clásico en el proceso de gestión de un curso en modalidad online. De entrada, en las áreas de recursos humanos, destinamos un tiempo a recoger los datos de los participantes, ¿vale? Cuando decidimos, una vez hecho el análisis de necesidades formativas y decidimos abordar una acción formativa online, pues la persona correspondiente del Departamento de Recursos Humanos, o responsable de formación, va recogiendo, muchas veces en una Excel, por ejemplo, Word o en un correo electrónico, recoge los datos de los participantes, aquellos que necesita habitualmente el proveedor de formación y learning para darlos de alta en la plataforma, ¿vale? Recoge esos datos. Los recoge y se los envía generalmente por correo electrónico o a través de algún otro medio digital. Le envía esos datos a la entidad que lo imparte. Esta entidad recibe esos datos y realiza el alta habitualmente en la plataforma LMS
que pone a disposición de esa organización. Seguidamente, esta entidad impartidora envía las claves de acceso, muchas veces a través de correo electrónico, es lo habitual, a cada uno de los participantes de esa empresa. A partir de ahí, pues cada uno de los participantes introduce sus claves en la plataforma y ya comienza la ejecución de esa acción formativa. Finalmente, se acerca al final o durante la realización de la acción formativa y demás, bueno, pues la empresa recibe informes intermedios o finales de actividad, se hace entrega de diplomas, certificados, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, este es un proceso muy frecuente, de los más frecuentes. La pregunta que debemos hacernos es si lo estamos haciendo de esta manera. ¿Es este el esquema que estamos siguiendo? Nos respondemos. Si no, no sé, podemos no saberlo. En ese caso es conveniente informarse, ¿vale? Dentro de nuestra organización, pues preguntar a las personas que lo están llevando, oye, ¿cómo estamos haciendo cuál es el proceso que llevamos para impartir formación online a nuestros trabajadores? Oye, ¿quién recibe? ¿Cuándo lo recibe? Y después de recibirlo, ¿qué hacemos con ese dato? ¿Dónde se archiva? Bla, 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 bla. ¿Vale? Muy bien. Este modelo es mejorable, ¿vale? Esa es la buena noticia. ¿Por qué? Pues porque en este modelo, un modelo como este, en este proceso, hay un riesgo sustancial de que los datos de los participantes no sean correctos. ¿Por qué? Pues porque realizamos muchas transcripciones, es decir, la persona responsable del Departamento de Recursos Humanos recibe el dato que le han enviado, lo transcribe muchas veces a un soporte tipo Excel, como decía antes, a su vez se lo entrega a la empresa impartidora, en esta empresa se recibe el dato, se pasa seguramente a un fichero de control, luego se copia en la plataforma LMS, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ahí hay mucho riesgo, ¿vale? O son muchos pasos para tener un riesgo alto de errores en la transcripción de los datos. Pero es más, también podemos tener errores de obsolescencia. ¿Por qué? Pues porque en muchas ocasiones desde los departamentos de recursos humanos lo que hacemos es enviar directamente el dato del participante, un dato que a lo mejor tenemos archivado desde hace un tiempo y quizá el correo electrónico que tenemos sobre esa persona a lo mejor no es el que utiliza, con lo cual cuando se le envían los datos de las claves de acceso es un correo que no lee habitualmente, ¿vale? Además, en ese modelo hay unos plazos muy amplios para poder acceder a la formación por parte de los trabajadores, que no es necesario. ¿Por qué? Pues porque la tecnología actual lo permite. Es decir, desde que yo recojo el dato, se lo envío a la empresa impartidora, que en esa empresa lean ese correo, si es una solicitud, aunque le avisemos por teléfono, que además recoja ese pedido, lo dé de alta, etcétera, etcétera. Ahí hay unos tiempos que no tienen ningún valor añadido para ninguno de los agentes intervinientes, ni para la empresa que tiene la iniciativa de impartir la formación, ni para la entidad impartidora, ni para el interviniente, ni para el alumno, ni para nadie, ¿vale? Además, en ese proceso no tenemos un conocimiento, no podemos tener un tracking o un seguimiento en tiempo real. Yo no recibo, es un proceso pasivo, donde, por ejemplo, yo no recibo una notificación de que alguien ha comenzado la acción formativa o qué seguimiento lleva y tal. Además, en este modelo hay un riesgo muy alto de incumplimiento. De hecho, aquí en pantalla estoy viendo, es alto riesgo de incumplimiento con la normativa vigente en materia de protección de datos. Es una errata, ¿vale? Alto riesgo de incumplimiento. ¿Por qué? Pues porque en muchas ocasiones a la empresa a la que le encargamos la impartición de esa formación, al participante no le informamos, no le solicitamos autorización para enviar sus datos a esta empresa, ¿vale? No informamos, no solicitamos la autorización,
ese participante no recibe más información de la entidad que le está impartiendo la formación, etcétera, etcétera. Y hay un riesgo muy alto que luego analizaremos con un poquito más de detalle, ¿vale? Y hay muchas más mejoras, pero bueno, vamos a quedarnos solo con estas, ¿vale? Este modelo es mejorable, esa sería el aspecto en el que nos vamos a centrar. La pregunta que nos debemos de hacer, cada uno de los que estamos participando, es si tenemos resueltos estos aspectos en la actualidad. Si lo estamos haciendo, si sí que lo tenemos resueltos, bueno, pues entonces no es necesario continuar. Si no los tenemos resueltos o no lo sabemos, bueno, pues vamos a continuar, vamos a ver soluciones, ¿vale? Por supuesto, si no se sabe, es bueno informarse, como comentábamos antes. Y aún hay más. Debemos ser conscientes, cuando en un entorno online, un entorno cloud, ¿vale?, que mi proveedor e-learning es responsable, ostenta esa figura en el ámbito LOPD, es el responsable del tratamiento de los datos de los participantes, pero que la empresa es responsable de esos datos, ¿vale? Cada uno de estos agentes ostentan estas figuras con respecto a la LOPD. La pregunta es, ¿soy realmente consciente de lo que implica esas figuras? Si es que sí y lo tenemos resuelto, pues fenomenal. Si no, ahora profundizaremos un poquito más, ¿vale? Pero es muy importante tener presente desde las áreas de recursos humanos estos aspectos, ¿vale? En cuanto hay una plataforma LMS donde se realiza tratamiento de datos, debemos tener presente todas las obligaciones que en esta materia establece la ley vigente. Muy bien, vamos a ir viendo cada uno de estos aspectos, ¿vale? Vamos a centrarnos primero en el de minimizar tiempos en la activación de formación. Bien, como decía antes, una de las mejoras sustanciales que podemos aplicar a ese proceso estándar es eliminar tiempos sin valor añadido, como decía, y evitar riesgos de errores en datos, ¿vale? Esos son de todo el proceso, los puntos en los que podemos actuar. ¿Cómo lo estamos resolviendo? Pues para cada uno de ellos, en estos 4 primeros pasos, mediante un binomio con muy buenos resultados, ¿vale?, utilizando la tecnología, que es mediante el autorregistro y el acceso por códigos a la formación. ¿Qué significa esto? El autorregistro es solicitar del participante su alta a través de la plataforma en la que sea él quien realice la inclusión de datos personales y las claves que va a utilizar. De esta manera, además, le podemos solicitar todo tipo de autorizaciones por su parte para el tratamiento de datos, informarle con detalle, etcétera, etcétera. De esta manera estaremos garantizando en materia LOPD, a la que luego nos referiremos, estaremos garantizando todas estas cautelas y en cuestión de tiempos es muchísimo más rápido indicarle a un usuario, oye, regístrate en esta plataforma, ¿vale? Porque va a ser directo, evitamos todo ese proceso de recoger por nuestra parte los datos, consolidarlos, enviárselos a la empresa, que la empresa los consolide también, que agregue uno al día siguiente, etcétera, etcétera. Y luego el acceso por códigos. Por nuestra parte, desde el área de recursos humanos, bastará con que le enviemos un código al participante diciéndole, oye, en esta plataforma regístrate si no lo has hecho ya y activa este código para comenzar de forma directa, sin más intermediación, la acción formativa en la que vas a participar. Eliminamos de esos 4 primeros pasos todos los tiempos que no le aportan ningún valor añadido a ninguno de los agentes que intervienen en la formación. En cuanto a la minimización de tiempos en acceso a la información, bueno, pues sería importante, una manera de solucionar o de mejorar el proceso es realizar envíos inteligentes por parte de las plataformas, ¿vale? Donde podemos recibir de manera automática notificaciones de acceso, registro, informes intermedios, informes finales o entrega de diplomas, ¿vale? Con una dinamización inteligente
por parte de estas plataformas. De esta manera, no solo minimizamos los tiempos, sino que además disponemos de una especie de sistema de alertas para que tengamos el control absoluto sobre el proceso de formación. En el caso de Formatel, esto lo tenemos resuelto. La solución la tenemos a través de la plataforma Virtuox, donde al acceder, el usuario solo puede realizar dos acciones: o acceder a sus cursos a través de las claves si se encuentra registrado, o, si es la primera vez que accede, pulsando el acceso al nuevo registro. Al pulsar como nuevo usuario, simplemente tiene que incluir nombre de usuario y contraseña que va a utilizar en el futuro para acceder, el correo electrónico de comunicación entre plataforma y usuario, su NIF, nombre y apellidos, sin más. Por supuesto, con todas las garantías, las medidas de seguridad, en la que para evitar riesgos de seguridad de información, pues no es un robot, ¿vale? Para tener garantías que es un usuario el que lo está haciendo, y una vez se registra, ¿vale? Pues tiene que marcar, luego profundizaremos un poquito más, que ha leído el aviso legal y que acepta los términos de la política de privacidad, y una vez se registra, recibe una notificación a través del correo electrónico que ha incluido, que le confirma que ya se ha registrado, además de aparecerle una ventana con esta confirmación y acceder directamente a la plataforma. Bien, tiene muchas ventajas este autorregistro, ya hemos nombrado varias de ellas. Minimizamos las erratas porque es el propio usuario quien proporciona los datos de una forma voluntaria, además, que es lo que luego nos va a interesar más en protección de datos. Minimizamos las erratas, es mucho más ágil el alta porque los departamentos de recursos humanos nos evitamos todo el tiempo que se invierte en recogerlos, enviarlos, recibirlos. Los datos están actualizados, evidentemente, al ser el usuario quien nos los proporciona, lógicamente nos va a poner, pues, como comentaba antes, ¿no? Casos que se nos dan, el correo electrónico que utiliza habitualmente para las comunicaciones, etcétera. Pero sobre todo, y eso es lo que más nos interesa a los que a quien va dirigido este webinar, la minimización de tiempos en esa labor de consolidación de datos por parte de las áreas de recursos humanos. En cuanto al acceso por códigos, pues ahí tenemos una muestra de cómo en la plataforma Virtuox una persona, este es mi caso, es un ejemplo con mi caso, que ya está registrada y que habitualmente realiza formación en esta plataforma. Bien, en esta zona de la izquierda, de manera muy visual, si ha recibido un código por parte de su departamento de recursos humanos para activar un curso, pues no tiene más que incluirlo en ese cajetín, activarlo y de manera automática, sin esperas, sin intermediarios, sin más tiempos, sin nada más, accede a ese curso porque le aparecería en el cajetín de la derecha un nuevo curso con todo tipo de información y con el botoncito de acceder. O si está dilatado en el tiempo, pues porque va a empezar dentro de un tiempo, puede estar ya registrado y no podrá acceder hasta la fecha que se haya establecido. Además de registrarse en el momento y poder acceder en el momento, también tiene notificación, puede tener notificación tanto el usuario como el Departamento de Recursos Humanos, una notificación a través de correo electrónico de que ese usuario se ha registrado y que ha activado el código y que comienza la formación. De esta manera es este sistema de alertas que comentábamos. Este sistema de activación por códigos es lo que en Formatel hemos denominado e-Learning Pass, ¿vale? Es esta bombilla de innovación que para nosotros ya es de LED. Pues lo que hemos hecho es aplicar conocimiento, tecnología, creatividad, ¿vale? Para optimizar los resultados. Y este es el sistema de activación inmediata que tenemos establecido en nuestras plataformas para activar de manera inmediata, como decíamos, las acciones formativas sin esperas y sin intermediarios, optimizando todos los tiempos del proceso. Las ventajas de este sistema de acceso por códigos, pues ya hemos nombrado unas cuantas. El acceso es inmediato.
Además, facilita que dentro de las organizaciones ejecutemos acciones formativas. No todas las formaciones que abordamos en las empresas están planificadas. Puedo tener acciones formativas dispersas en el tiempo, es decir, puedo disponer de un producto e-learning de conocimiento propio dentro de mi organización, pues por ejemplo, una información en prevención de riesgos laborales específica de mi organización, de manera que cada vez que se incorpora una persona, de forma muy sencilla, yo le entrego un código, le digo que se registre y voy a tener notificación y registro de que esa persona se ha registrado, ha activado la formación, además la ha finalizado, puedo recibir una copia del certificado de superación de esa acción formativa, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, nos va a ser mucho más sencillo desde las áreas de recursos humanos incentivar la ejecución de formación. ¿Por qué? Pues porque en definitiva hemos automatizado buena parte del proceso. Y consecuentemente, hemos destacado, minimiza la gestión que tradicionalmente se realiza desde las áreas de recursos humanos, donde lo que tenemos que hacer es controlar, más que invertir tiempo administrativo de recogida de datos, de enviárselo a otro, de notificar, de consignar, chequear si se ha hecho o no se ha hecho, etcétera, etcétera. Porque lo que vamos a hacer es simplemente lanzar esas acciones formativas de manera desatendida o en parte desatendida y controlar que efectivamente se ha hecho, que es la misión que tenemos. ¿Cómo hacemos realmente este proceso? De forma muy sencilla, pues estos son los agentes intervinientes, ¿vale? Desde Formatel y Learning, pues nosotros lo que podemos hacer es personalizar, si es que hay que personalizar la plataforma Virtuox, e implementamos los contenidos y activamos la acción formativa o informativa si estamos hablando de formación propia de la empresa, por ejemplo. Y le entregamos a nuestro cliente, nosotros actuamos como proveedores de formación y learning, le entregamos a nuestro cliente tantos e-learning pass, tantos códigos como necesite o prevea que le van a ser necesarios para impartir formación. Bien, a partir de ahí, nuestro cliente, de manera también desatendida por nuestra parte, ya no es necesario que cuente con nuestros tiempos de activación, dispensa los códigos según su necesidad. Si es formación no planificada, bueno, pues conforme va teniendo necesidad, va entregando códigos a cada uno de los participantes. De manera que ya a partir de ahí es el propio participante quien se registra, quien activa el código y quien accede online a la plataforma LMS para la ejecución de la acción formativa. A partir de ahí es la plataforma quien de manera inteligente se comunica tanto con el cliente como con el participante, pues para informar de resultados, para emitir un certificado de manera automática, para tener notificación de las activaciones de las acciones formativas, para consultar todos los registros de seguimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Este es el modelo cloud que utilizamos en el proceso de formación y learning, desde Formatel. ¿Y qué hay de la protección de datos? Es otro de los aspectos que íbamos a tratar. Bueno, pues como decíamos al principio, cuando mostrábamos el escenario, es importante tener presente que, algo que ya conocemos, pero cuando una organización planificamos formación para nuestro personal, somos responsables, o ocupamos la figura de responsable del fichero de datos ante la Agencia Española de Protección de Datos, ¿vale? Somos responsables del fichero de datos de nuestros trabajadores, lógicamente. Consecuentemente, ser responsable implica una serie de responsabilidades, una serie de obligaciones establecidas en la legislación. Entonces, tenemos que aplicar las medidas establecidas a fecha de hoy en nuestra LOPD y el RLOPD, ¿vale? El reglamento que desarrolla la Ley Orgánica de Protección de Datos. Y entre ellas, aparte de otras muchas, ¿vale? Por la parte que nos aplica aquí, pues destaca que debemos informar cuando entregamos los datos de nuestros trabajadores a una empresa para impartir esa formación online, debemos informar a nuestros trabajadores de que lo vamos a hacer. Es
decir, es legítimo que lo hagamos, necesitamos su autorización, pero no podemos puentear la obligatoriedad de información, ¿vale? Porque vamos a ceder datos a terceros. Tenemos que informar también de cuál es la finalidad, aunque sea obvio. Y debemos informar también de las vías para ejercer los derechos ARCO, los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición. Debemos obtener la autorización del titular para el tratamiento, no tanto la empresa como la entidad de formación e-learning, ¿vale? En este caso. Y no tanto hoy como dentro de un año cuando venga el Reglamento Europeo de Protección de Datos. Y además, otra de las obligaciones destacables, como responsables del fichero, es firmar un contrato específico con la empresa e-learning de responsable del tratamiento. Esta empresa se comprometa a aplicar las medidas en materia de protección de datos que correspondan por ley. ¿Por qué? Pues porque en ese momento la empresa e-learning ocupa la figura, como decíamos al principio, de encargado del tratamiento y, consecuentemente, tiene obligaciones legales en este proceso. Nombrábamos antes el Reglamento Europeo de Protección de Datos. El Reglamento Europeo de Protección de Datos, realmente el nombre que tiene es Reglamento General de Protección de Datos y en breve lo conoceremos, porque ya se conoce así, como RGPD. ¿Vale? Igual que ya nos habíamos aprendido LOPD, pues tendremos que aprender en breve RGPD, porque vendrá a sustituir o a incorporarse como el reglamento o la normativa de mayor nivel en materia de protección de datos. Fue aprobada por el Parlamento Europeo hace ahora un año, 25 de marzo de 2016, y entra en vigor, su aplicación debe ser efectiva 2 años después, es decir, el año que viene, el 25 de marzo. Si hoy es 29 o 30, hoy es 30, pues prácticamente dentro de un año. Bien, ¿y qué nos dice? Bueno, para empezar, es un reglamento, no es una directiva, es decir, se aplica sin más cambio, ¿vale? Legislativo y sin más desarrollo ni modificaciones. Pues este reglamento nos va a incorporar algunas novedades que simplemente las voy a nombrar, que debemos tener muy presentes en las áreas de recursos humanos, en todas las organizaciones y especialmente en las áreas de recursos humanos, en tanto en cuanto somos responsables de los ficheros de nuestros trabajadores. Tendremos que desarrollar un análisis de riesgos para ver a qué riesgos están expuestos el fichero donde conservamos sus datos. Hay nuevas obligaciones en materia de información y autorización en la recogida de datos. Hay nuevos derechos reconocidos para los titulares de los datos. Deberemos gestionar las brechas de seguridad, notificando a la autoridad competente, en este caso la Agencia Española de Protección de Datos, cuando identifiquemos un riesgo clave que puede afectar a nuestro fichero. Deberemos realizar evaluaciones de impacto en determinadas circunstancias. Una modificación importante es que va a haber ausencia de detalle en las medidas de seguridad a aplicar. Por ejemplo, el RLOPD vigente en la actualidad, el reglamento que desarrolla las medidas de seguridad de la LOPD, nos marca con detalle qué medidas tenemos que aplicar, pues por ejemplo, en copias de seguridad o en notificaciones o en... Vale. Ahora no va a ser tan así. Ya no va a haber un listado de medidas que debemos aplicar, sino que se va a utilizar un concepto de responsabilidad proactiva, marca este reglamento, donde deberemos aplicar las medidas que identifiquemos en nuestro análisis de riesgos. Bien, además, este reglamento va a incorporar mayor responsabilidad por parte del encargado de tratamiento, que en el caso que nos ocupa, recordemos que sería la entidad impartidora. Y además incorpora la figura del DPO, del Delegado de Protección de Datos, el Data Protection Officer en inglés.
como decía hace un momento, sobre todo se basa en el principio de responsabilidad proactiva, es decir, en las medidas que de forma autónoma cada organización considere que debe aplicar para garantizar la protección de los datos. Bien, pues esto como de manera general y con respecto a lo que nos aplica en este webinar, ¿qué es lo que fundamentalmente debemos tener en cuenta? Bueno, pues sobre todo nos aplica las novedades en materia de información y autorización por parte del titular para el tratamiento de sus datos. Por tanto, entre esas medidas debemos tener siempre presente la importancia de informar a los titulares. Esto es algo que habitualmente somos conscientes que no en todas las organizaciones se mantiene la cautela de informar a los participantes de la acción formativa de quién es la empresa que se ocupa de impartir esa formación y que consecuentemente dispone de sus datos en sus servidores. Debemos obtener la autorización del titular para el tratamiento y debemos firmar con el responsable de tratamiento un contrato específico, como decíamos antes, ¿vale? Entonces es muy importante, o como recomendación, en estas áreas de recursos humanos, debemos tener presente, obtener garantías de que nuestro proveedor cumple con todas las medidas de seguridad y protección de datos. Concretamente, en el caso de la información, nos dice que el reglamento va a ser más exigente con que el consentimiento sea inequívoco, ¿vale? Es decir, de haber una clara acción afirmativa por parte del titular de los datos para que podamos realizar tratamiento de sus datos, ¿vale? Debe haber una clara manifestación del interesado. Es decir, debemos ir minimizando el ponernos excusas o el interpretar según nuestro criterio el cómo estamos obteniendo esa autorización para el tratamiento, ¿vale? No, yo ya se lo he dicho y entonces va implícito. Bueno, pues el implícito, estas cosas ya nos está avisando la Agencia Española de Protección de Datos, que es la autoridad competente en nuestro país, ¿vale? Cuando entre en vigor el Reglamento Europeo de Protección de Datos, que se va a ser mucho más exigente con esa clara manifestación, esa clara acción afirmativa por parte del titular de los datos para que realicemos un tratamiento de sus datos, ¿vale? La información debe ser en un lenguaje claro y conciso, sin leyendas largas, profusas, Esta es la pregunta que nos debemos hacer. ¿Disponemos de una autorización inequívoca y demostrable para tratar datos personales? ¿Sí o no? Bueno, nos contestamos cada uno. Como decíamos, ya nos vienen avisando, ¿vale? Debemos tenerlo presente y estar preparados para cuando llegue el momento de que el tratamiento será lícito cuando se disponga del consentimiento y autorización por parte del titular sin ambigüedades. Y además, con posibilidad de probarlo, es decir, debemos guardar registro de esa autorización. En el caso de, precisamente con esta solución que comentábamos antes, de autorregistro, nosotros estamos ya preparados para, en ese momento en el que el titular de los datos, es decir, el participante, se da de alta en nuestra plataforma LMS y nos proporciona su correo electrónico, nombre, apellidos, DNI, no muchos más datos, ¿vale? A la hora de registrarse, debe marcar, con lo cual es una clara acción voluntaria, debe marcar que ha leído el aviso legal, que acepta los términos de la política de privacidad, donde se incluye todos los detalles sobre dónde ejercer los derechos ARCO, quién es el titular quién es el responsable del fichero, cuál es la sociedad que es la encargada del tratamiento, las vías de contacto, la finalidad en la recogida de los datos, etcétera, 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 ¿vale? Por tanto, en este caso estaríamos cumpliendo con lo que está previsto ya para el Reglamento Europeo de Protección de Datos. ¿Cómo estamos ayudando a las empresas?
Bueno, pues con todo lo que hemos comentado hasta ahora, estos eran los aspectos clave que queríamos transmitir. Estamos ayudando a las empresas poniendo a su disposición una plataforma e-learning y virtualizando sus contenidos para proporcionar soluciones válidas, adecuadas y rentables para la formación de sus recursos. Dicho de otro modo, transformando información en aprendizaje y proporcionando tecnología para la mejora de la productividad y, evidentemente, el cumplimiento con la legislación aplicable en este campo. Esa es la solución que habíamos, sobre la que he ido hablando. La denominamos Virtuox, es nuestra plataforma e-learning, por supuesto con todo tipo de garantías, compatible con estándares, responsiva, con las funcionalidades habituales de tutorización y dinamización y, evidentemente, cumpliendo con los requisitos de plataforma para la bonificación del crédito de Fundación Tripartita o Fundae. Volviendo al principio, ¿vale? Vuelvo a nombrar a este insigne cordobés, como decíamos. En 3 tiempos se divide la vida, pasado, presente y futuro. El pasado es certeza, el presente es brevedad, el futuro incertidumbre. El pasado lo conocemos, sabemos qué hemos hecho, en el presente sabemos qué estamos haciendo y en el futuro podemos cambiar las cosas siempre para mejorarlas. Muchas gracias por su atención, por su participación y bueno, pues abrimos este tiempo para atender dudas o consultas que hayan podido surgir a lo largo de este webinar. Bien, preguntan por aquí que si el modelo de autorregistro y activación está aprobado. Sí, en Virtuox implantamos este sistema de autorregistro y activación mediante códigos IPAS hace ya un año. De entonces ahora hemos impartido más de 3.000 acciones formativas en esta modalidad. Es decir, precisamente con nuestros colaboradores, nuestros partners, nuestros clientes y amigos. Bueno, es un sistema muy fluido, está muy validado y es un modelo que en adelante vamos a potenciar. Por tanto, sí está aprobado, no solo aprobado, sino validado. Bien, bueno, pues hasta aquí este webinar. Espero de verdad que les haya parecido interesante y bien, en cualquier caso estoy a su disposición a través de estas vías para profundizar si alguno de los asistentes pues, quiere comentar algún aspecto que madure o que quiera conocer con mayor detalle. Muchas gracias y finalizamos aquí.